Una de las cosas que más me pasó con tu libro es entender que estabas como viendo a la mujer desde sus inicios, digamos, ¿no? Desde como si el patriarcado luego no existiera, como tratar de volver a ese estado natural que teníamos cuando, bueno, fuimos creadas o nacimos. ¿Cómo lo ves tú? Me encanta la idea de que pienses cómo éramos antes de que el patriarcado existiera. En realidad, todo esto empezó, bueno, en realidad empezó desde siempre, porque no sé cuándo oí por primera vez la versión de Eva y el pecado y todo lo demás. Lo oí antes de tener conciencia de que me estaban dictando una manera de ser en realidad, porque eso tienen los mitos enraizados y más aún uno como ese que es autorizado por el Concilio de Trento desde el siglo XVI y es verdad de Dios, en una familia extremadamente católica. Entonces siempre oí esa historia. Y fue hace 5 años, creo, o 6 años que empecé con esta aventura. Me dio curiosidad saber cómo eran los mitos judíos anteriores, los mediterráneos y específicamente los mitos judíos anteriores. Y fue para mí una sorpresa encontrar en las versiones recopiladas por Ginsberg y traducidas al inglés, no el poeta, sino el teólogo, digamos, o el mitólogo. Y después el libro que hizo Graves con Patal, que es formidable, en que recopilan las fuentes, las publicaciones. Me metí a la biblioteca y me llamó la atención ver que en realidad había existido una figura de algo similar a Eva, o incluso una Eva, que no era la varona, que no era la hecha de la costilla, que no era quien afianza toda la estructura patriarcal. Y se me antojó escribir una novela, seguí leyendo, no encontraba el tono, como siempre ocurre, hasta que de pronto tuve a Eva en un círculo familiar, porque piensa uno siempre en la familia y la familia como parte de esta estructura social, eh, de estas estructuras sociales que en las que se reproduce la violencia de género, la mitad de la población esclava, mujeres, y si hay más, todavía echan mano de otros para tener más cuerpos esclavos y bocas esclavas y más para dar el bolsillo, lo que produce un esclavo. Pero cobró voz y cuando cobró voz vi esa especie de familia original o ese grupo esa célula social, porque yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela y decían la familia es la célula de la sociedad, y la novela fue cobrando cuerpo cuando empecé a buscar la voz de Eva y a buscar la manera de contar Eva. Yo creía que sobre todo iba a estar en el Edén y íbamos a ver el equivalente a la caída, que no hubiera sido en mi plan, no era una caída, sino era un alumbramiento de sí misma, por decirle así. Pero ella, digamos que ella se da cuenta que le han robado su propia historia, que han vuelto su historia otra, o se conoce su historia como si hubiera sido otra, y empieza a recontarlas, recuenta diferente, es otra la versión de Caín y Abel, es otra la versión de, evidentemente, el Edén, la manzana, Adán, es otra la versión del Arca de Noé, todas empiezan a ser la otra versión. Y la otra versión es la de Eva y sus hijas que a veces no están muy de acuerdo. Después escribí un par de pilones que ya no entraron al libro, en que hay otras versiones de cómo vivió esa Eva, figura mítica, todos sabemos, pero yo entiendo muy bien que hacer una novela que tiene como un personaje mítico de personaje parecería imposible, porque aunque un personaje mítico sea un personaje, no es un personaje, es otra cosa, pertenece a otro tipo de imaginario, pero creo que la novela es novela, siento que la novela es novela, y después de haberla tenido ya terminada y guardada en mi cajón un poco más de un año, la entregué a publicación.
tú siempre fuiste como una especie de Eva de otra versión, digamos, ¿no? Pareciera ser que uno te ve tan fuerte, tan independiente, que no sufriste ninguna violencia de género, no sé. ¿Es así? ¿no? Yo creo que es casi imposible Ujú. esa historia contada así. No, en primer lugar, no es mi caso. Eh, Tengo muy presentes, porque además son cosas que nunca se quitan. Tengo muy presente así en mis primeras semanas de estar en la universidad y caminando hacia la universidad y un hombre me arrastró para subirme a su coche, gritaba yo auxilio y a las puertas abrir y cerrar al lado, el tipo toda arañada, golpeada, bueno, una escena, por desgracia, como hemos padecido muchas, no es la única. Una vez tuve un trabajo espléndido, me fui porque el que era mi jefe inmediato ponía la mano abajo de la mesa, cosas todas, por desgracia, con la diferencia que es muy importante que ahora se les da voz, se hizo una cosa comunitaria, eh, ha habido como este ultra nuevo feminismo ha dado, esto lo ha hecho tan visible, es muy importante. Ujú. Y es algo extraño porque en realidad soy del siglo XIX, en realidad también tuve la suerte de estar muy cercana a la onda del segundo feminismo en México, que me tocó ver muy de cerca, yo muy chiquita, pero lo vi, tener en mis manos el primer número de la revista Ms, ver las primeros ejemplares de FEM, leer todo aquello ávidamente, idolatrar figuras femeninas de música popular y de cultura popular que estaban ahí y que desdecían toda la Eva posible, Janis Joplin, etc. Y era con lo que yo finalicé mi adolescencia, contrario a toda la educación que había recibido yo, a mi escuela de monjas y a todo lo demás. Y que vinieron además con la minifalda y con todo ese cambio, que fue el adyacente a la segunda ola del feminismo en México. Pero este libro yo creo que sintoniza, no es que yo me lo haya propuesto, ni muchísimo menos, porque una novela en realidad uno la busca y la novela la busca uno, busca al autor. Y esta novela en realidad es de ellas. Fue como uno percibe atmósferas, como mi novela anterior, yo creo que por un momento percibió una atmósfera de esperanza y de revolucionarismo, así un poquito inocente en México de hace unos años, y en esta otra, en cambio, percibe otra atmósfera o está en otra atmósfera. O nace de otra atmósfera, porque es cierto que una novela uno la piensa acá, pero es cierto también que los demonios, sobre todo los demonios que cuentan en una novela, son los demonios colectivos. Y Ujú. este es un ángel colectivo, pensaría yo, o unos demonios colectivos, pero unos demonios con alas que además le han robado el fuego al ángel. Ah, Y es otra cosa, y fue una experiencia muy hermosa escribir el libro, aunque tiene pasajes tremendos, pues yo me divertí muchísimo mientras la iba escribiendo y me daba esta fibra, eh, un nuevo optimismo, por llamarlo así. Y un optimismo que ahora es furioso, la novela es furiosa. Un optimismo que es furioso y un optimismo que está cargado de violencia, como no siento que fue la ola de la segunda ola del feminismo en México, que no había esa furia y que no tenía ese tinte así de violencia, ¿no? Porque vivimos tiempos mucho más crueles. sí, es cierto. Ahora, tú dices que es la voz de Eva. ¿Qué cosas con esta nueva novela sientes que has cambiado o sientes que hay una nueva incorporación de elementos, digamos, ¿no? A mí se me hace la voz de Eva bastante distinta a todo lo que has venido escribiendo en los últimos tiempos, digamos, ¿no? Me trae como una nueva energía, como algo que incluso este, pareciera ser que escribiste por boca de otra, digamos, ¿no? Algo así. Esa era exactamente la sensación, escribir por boca de otra. Ajá.
o de otras. Eh, este, siempre hay una especie de posesión y siempre, por supuesto, el autor es el que lo pone en el papel, o la autora, el quien lo pone en el papel. Pero en este caso sí me ocurrió, posiblemente tiene que ver con que para mí sí es un texto original, el Génesis, quiero decir, lo escuché desde, como ya dije, desde siempre, está en todo y me ha acompañado toda la vida y la ola, lo que ha pasado entre las mujeres jóvenes ha sido increíble. Y eso me posiblemente me regaló una segunda, me dio algo que no tengo yo. La novela en ese sentido no es mía. Pero me pasó en el centro de la novela del libro de Ana, que la parte erótica central de Ana tampoco soy yo. Nunca me ha dado por el opio, no me ha dado nunca por esa especie de... Pero creo que siempre esa especie de posesión no es la palabra perfecta. Títeres mucho menos, porque los personajes no son títeres. Pero hay otra cosa. Y en este caso, esa otra cosa fue muy poderosa. Y me tocó disfrutarla y después lo que es limpiar y era muy suave manipular este material. Tenía yo ahí un material increíble, que no era, que no lo había hecho yo, literalmente que sentía yo esa atmósfera de afuera, esa atmósfera que por momentos se vivió antes de que, como bien dijiste tú, cuando comenzábamos esta conversación, antes de que la empezaras a grabar, terminamos el año pasado pensando que el futuro era nuestro y ahora, en cambio, estamos pensando como solamente, tú lo formulaste mejor que yo. Ajá. Ahora, en esa carrera de escribir por boca de otra, tú que además eres poeta, ¿te dio alguna cosa la poesía para encarar esta novela o has hecho poesía por Eva, aparte, digamos? Es muy peculiar, pero yo no me acordaba y nunca me acordé mientras escribía el libro, pero tengo salpicados algunos poemas a Eva por aquí y por allá, que es una figura que no he podido, con la que no he podido ni dejar de pelear, ni he podido tampoco dejar de simpatizar. Es una cosa muy extraña, porque lo que es evidente es que cuando come la manzana, incluso en la versión en que la condena, se adquiere la conciencia. Se adquiere una conciencia y se adquiere el pecado. Y la noción del pecado, sobre todo para alguien que tiene entrenamiento católico, pues tiene bastante atractivo. Entonces siempre ha sido para mí ella una figura, pero no sé, no creo que esta sea una novela poética, a lo mejor no, a lo mejor lo es, no tengo ni idea, en realidad, bien a bien, creo que las novelas son más poéticas mientras más narrativas son, o es mi caso, que mientras más haya narración, allí está eso que se llama la poesía con P alta o con P de Eva. Pero no lo sé, no pienso que haya sido una novela que escribí como poeta, sino que pienso que fue una novela que escribí entre la posesión y que me era tan propia. Me era tan propia mi larga historia con Eva, porque ha estado conmigo cuánto tiempo. Y he tenido tentación, en otros momentos de mi vida he dicho, voy a tener que escribir algo con la Virgen María, porque también es una figura que me acompañó mucho tiempo. Pero lo cierto es que la figura mariana me dejó hace mucho y la figura de Eva no me ha dejado nunca. Ajá. Ahora, tú como mujer, pareciera ser que en los primeros años uno ha vivido el feminismo en la práctica, digamos, sin hacer demasiada teoría, ¿no? Y ahora pareciera ser que todo lo vivido empieza a cobrar teoría, a cobrar palabras, a precisamente hacer una novela. ¿Es así? Pienso que en realidad un poco ha habido en mí un intento de escape de la teoría, porque lo que ocurre muchas veces con la teoría es que entonces ya parece un hecho
político. estudio, sí, un estudio, era un hecho de estudio. Mientras que cuando está ocurriendo, digamos, cuando yo usé mis minifaldas de jovencita y mi abuela me decía, ¿pero dónde dejaste la falda? ¿Cuántas piernas de fuera? Y le parecía una cosa tremenda y peligrosa. Eh, yo no pensaba que ello era para mí una liberación, no pensaba, es que esta es una prenda feminista. No lo pensaba, incluso los ojos de mi abuela lo que veían no era la prenda feminista, para ella la prenda feminista es que yo fuera a la universidad y sacara un título y me ganase yo mi propia vida, sino que era una prenda feminista porque era apoderarme de mi propio cuerpo y tenerlo y enseñarlo y no era un nido de pecado, sino un nido de mío. Y no pensaba yo que fuese, y creo que por eso era más eficaz. Entonces, no creo que en la novela de Eva, en el libro de Eva, haya tanta teoría como simplemente esa manera de pensar, llamémosle prerracional, que es la narrativa. Pre, posiblemente no prerracional, pero sí preteórica, que es un cierto tipo de novela, no es una novela teórica, o aunque no creo que sea una novela que contiene esto precisamente que acabas de decir, que tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, cuando Flora Tristán o cuando Margaret Fuller estudiaban, pues es que eran picos, empezaban, y ya cuando hay mucho pico, hay mucha lanza, pues entonces sale quienes pintan la teoría de las lanzas en qué dirección van. Pero esta es más, me gustaría más pensar que sí es más adolescente en ese sentido también. O es adolescente que fui yo, que involuntariamente cometía actos feministas porque eran mi formación de mi propia persona, la píldora anticonceptiva, la minifalda, la relación cuerpo, de la sensualidad, muchas cosas que yo no me acercaba a ellas con teoría, tampoco a la novela. Es extrañísimo. Había más, digamos, esa urgencia. Ajá. Ahora, hablaste varias veces de narrativa. ¿Qué es la narrativa para ti y cómo te ha acompañado en estos últimos tiempos, digamos, ¿no? Creo que todos necesitamos contar una historia y una trama, porque sin trama no hay sentido ni hay un cierto tipo de placer tan redondo, posiblemente no tan erótico como el placer erótico, pero sí un tipo de placer tan increíblemente redondo que la trama exige y que tiene un fluido, digamos, un fluido muy rico. Y eso es la narrativa, lo que ata algunos hechos o circunstancias o personajes, dándoles un hilo, un hilo, el hilo de la narrativa, un hilo que no es el lazo del vaquero, que lo que hace es atrapar y contener. La narrativa no, o hay narrativas que sí atrapan y contienen, pero más bien es el hilo mismo, es el hilo que va haciéndole, dándole, no como el lazo del vaquero, que es un hilo que contiene, sino un hilo en el que uno puede circular y revivir, que siempre tiene un sentido como de eternidad, un cuento, como La Bella Durmiente, o un cuento como Eva, como el cuento de Eva, pero uno lo cuenta diferente. ¿Por qué? Porque si yo voy a contar el cuento de Eva, que viene en el Génesis, que por cierto es muy breve y tiene dos pequeñas versiones, las versiones que se contradicen entre sí, es como un collar roto, pero si fuese el collar entero, yo prefiero contar mi collar, que sería, están en un lugar donde no hay en realidad formas, un lugar informe, no tienen ningún tipo de conciencia, por azar, porque no encuentro otra palabra, aparece una fruta, ella se le acerca porque le huele, es la primera vez que tiene un olor y al morderlo tiene un sentido enorme del placer porque es algo que le truena, le despierta los oídos, le despierta la cabeza, le despierta un sentido, el placer despierta un sentido
ve que hay al lado de ella una persona, que se llama, ella le llamará Adán, y esto la hace salirse, irse de ahí, quiere otra manzana, no hay, se lleva una semillita del árbol. Salen y lo primero que ve al salir ella es el mundo y le parece algo tan formidable que qué gana va a tener de volver a este espacio neutro, informe, sin tierra, sin naturaleza, y al salir una especie, digamos, de nave espacial, pero sin muebles ni sin producción, y al salir y ver aquello, pues para ella esto es, y eso, esa narrativa me gusta, y salir, y que sale, Adán quiere regresar, sale un ángel, el ángel tiene el fuego, ella se roba el fuego, es una mujer que escapa de un paraíso cerrado, entra al mundo con placer, lleva consigo el fuego, guarda la semilla de la manzana, encuentran la tierra con las dificultades mismas y las gracias y las maravillas de la tierra, ve y empiezan a comer lo que hay. Un día se acuerda de su semillita que guarda aquí, entre los pelitos de su axila, se la come, nace el clítoris en ella y con el clítoris, el placer que sintió, ahora lo siente en todos lados. Adán copia lo que ella tiene envidia de ese placer, le envidia el clítoris, tiene su pene y quieren tener un hijo porque quieren más y quieren otros. Encuentran la manera después de mucho luchar, que no es tan fácil porque no creen que es como ya vieron cómo hacen los animales, pero ellos creen que son distintos y entonces a él le viene la envidia mayor, que es la envidia de la generación de otro ser, porque ella carga a su hijo. Ella, para conciliar ese pequeño núcleo familiar, le da el siguiente hijo, que es Abel. Abel es el hijo de Adán. Abel lo que va a hacer como Adán es lo que quiere controlar lo que está afuera y hace el corral, hace el ganado y hace la muerte en los animales. Y empiezan a comer también lo que traen Abel y Adán. Cambia enteramente. Y con ellos viene pues un mandato de violencia, de envidia, y veremos la primera escena de violencia doméstica, pero ya para entonces vemos cómo apareció el lenguaje, cómo apareció la cerámica, cómo apareció la comida, cómo aparece la mesa, cómo aparece la silla, la casa. Esa fábula a mí me gusta repetirla. ¿Por qué me gusta? Pues porque ata, me da la posibilidad de creer que hay eso. Una narración es eso que le da un cierto sentido. No sé si contesté a tu pregunta o más bien te pusieron a vivir, Mónica querida. Perfecto. Bueno, la última pregunta es que has decidido presentar esta novela en el medio del coronavirus, ¿no? No esperaste, la sacaste en el medio de esta supervivencia y de esta incertidumbre, digamos. La novela iba a salir bastante antes, cuando nos atrapó el COVID. Decidimos retrasarla porque pues que esto parecía imposible, pero la vida tiene que seguir. La verdad, cuando ya me avisaron que salía, pues ya yo, es que todos tenemos que seguir viviendo. No es el mejor momento para sacar una novela, pero ¿acaso hay el mejor momento para sacar una novela? No lo sé. Entonces, sí, vamos contra una circunstancia grandísima y terrible. Y todos tenemos la cabeza un poquito en otro lado. Cierto, todo eso es verdad. Nunca he estado en el centro, querida Mónica. Siempre he estado un poquito al ladito. Como que tiene algo que me gusta eso de estar un poquito al ladito. No lo puedo explicar. Pero hay algo ahí. Y también una novela siempre es una celebración a la vida. Todo nos habla de muerte. No solo el COVID, ¿eh? El COVID viene muy bien acompañado, llámese Trump o otros, o se apelliden Bolsonaro o quién sabe qué otras cosas. Pero no solo es eso, hay algo, ya desde antes del COVID, algo que está muy mal. Muchas cosas. Y es lo que es. Y es lo único que uno es en última instancia. Y ahora sí que, como dicen, si me de morir mañana, como dice la canción, estoy muerta y la maquinaria de la vida quiero que siga siguiendo. Perfecto. Pues si uno escoge el momento para publicar un libro, pues no lo escoge uno.
Perfecto, Es un momento muy difícil. perfecto. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo enorme. Muchos abrazos para ti. Besos.